Interpelación en pleno sobre falta de desarrollo del reglamento que regula las escuelas de música, que por el Grupo Parlamentario Mixto desarrollará don José Luis Álvarez Castellano Rubio. Tiene la palabra, señoría. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, consejeros, consejeras, señor Marín. Miren, hace unos meses preguntamos a la Consejería de Cultura, señora Conesa nos contestó sobre este mismo tema, la falta de desarrollo de las escuelas de música que prevé la Ley de Música de la Región de Murcia del año 2019, que daba un plazo para este desarrollo reglamentario y que, sin embargo, después de 7 años seguimos todavía en la misma situación. La respuesta de la señora Conesa en aquel momento nos dijo que, aludía al artículo 48.3 de la Ley Orgánica de Educación, que había sido suprimido. Efectivamente, por la Ley Estatal 1/2024, que regulaba las enseñanzas artísticas superiores. De esta manera nos decía que no existe referencia expresa en ninguna ley orgánica sobre qué administración es la competente y dejaba el tema en un limbo a nivel de desarrollo de esta ley, ¿no? O de este reglamento. Pero a continuación nos decía que, la Ley de Música no atribuye tampoco a ninguna consejería, por tanto, esa competencia y que, por tanto, aun sin tener competencias legalmente atribuidas para dicho desarrollo de la Ley de Música, la Consejería de Turismo, a través del Instituto tal, pues, prestaba ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ustedes, poco después, en el año 2023, impulsaron un decreto que está paralizado sobre la reforma del currículo de enseñanzas musicales elementales, donde reconocían la competencia de la Consejería de Educación para no solamente regular estos currículos, sino además regular precisamente las escuelas de música. No sé si recuerda ese decreto, pero si no lo recuerda, le puedo dar la referencia de fecha 15 del 9 de 2023, proyecto de decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas artísticas elementales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por tanto, aquí hay algo de contradicción, ¿no? Donde ustedes además dicen, vuelven a ese artículo 48 que establece, hacen referencia a él. En aquel momento todavía la señora Conesa no había dicho que esto se había reformado por la ley del año 2024 y ustedes reconocían precisamente esa competencia que siguen sin desarrollar. Pero resulta además que la ley 1/2024, que desarrolla la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, no es verdad que haya suprimido el artículo 48.3. Es que no es verdad. Porque si se van al artículo 45 de la misma ley a que hacen referencia, la Ley Orgánica de Educación, de la LOE del año 2006, resulta que reproduce el mismo artículo 48.3 en el 45.2, apartado C, segundo párrafo. Perfectamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no hubo ninguna supresión, sino que hubo simplemente un traslado de articulado por reordenación precisamente de esta ley en función del desarrollo de la ley de 1/2024. Pero no hubo una supresión y, por tanto, ustedes, que ya habían reconocido antes de esta reforma su competencia para hacer esta reglamentación, la excusa que pusieron o es una excusa con mala intención porque sabían eso, o es una excusa por ignorancia, lo cual no me lo puedo creer porque no creo que los servicios jurídicos de tantas consejerías y de la Comunidad Autónoma en general no se dieran cuenta de que esto hablamos de un traslado de articulado y no una reordenación del articulado de la ley y no de una supresión del articulado. Por tanto, miren, lo siento decírselo, pero la conclusión a la que llego es que ha habido mala intención por su parte de ocultar una cosa muy mal ocultada cuando es su competencia hacer este tipo de reglamentaciones. Entonces, la pregunta pues es evidente. ¿Ustedes van a desarrollar esta ley que es su competencia? Y si lo digo usted precisamente porque el mismo artículo 48.3, no suprimido sino trasladado, establece las competencias precisamente en las administraciones educativas. Por eso se lo pregunto a usted. Usted es el responsable, como responsable de la administración educativa de esta comunidad autónoma. Y mire,
Estamos hablando, porque parece que pueda ser una cosa menor, pero yo creo que es importante destacar algunos datos, ¿no? Hablamos de un colectivo de 42 asociaciones que sostienen escuelas de música, que a su vez sostienen las 42 bandas de música que existen en la región de Murcia, que no es un colectivo menor. Hablamos, bueno, pues de tengo por aquí el dato, no sé si lo encontraré, pero en cualquier caso, un colectivo bastante numeroso de profesores, afortunadamente regularizados, que han pasado muchísimo tiempo trabajando sin ningún tipo de regularización laboral en estas escuelas de música, con una cantidad ingente de familias cuyos hijos asisten como alumnos a estas escuelas, pero es que además son precisamente estas escuelas y estas bandas de música el germen del talento musical de nuestra región. No hace falta que se lo explique. Al margen de la cantidad de actividad cultural que desarrollan. Hablamos de un colectivo de más de 30.000 personas implicadas en la región de Murcia y que apenas reciben ayudas porque, mire, en la misma respuesta de la señora Conesa, la cantidad de ayudas que refiere que se dan en el tema de la música, salvo una, el resto no son directamente ayudas a las escuelas de música ni a las bandas de música. No, yo le estoy diciendo por las ayudas directas a las escuelas de música. No, las que usted me da, bueno, a festivales, a profesionales que se dedican al tema de la promoción de profesionales, las que dan a conciertos, pero no son ayudas. Estamos hablando, ustedes le dan 100.000, sí, los datos están claros. 100.000 euros para ayuda a compra y adquisición y mantenimiento de adquisición de instrumentos de música, 40.000 euros para el funcionamiento de la federación, organización de los festivales y demás. Miren, ¿saben cuál es el mayor gasto que tienen ahora mismo y la mayor petición que hacen? Poder pagar los costes sociales del profesorado. No pueden hacerse cargo de los costes sociales que representan 320 profesores de música en las escuelas de música municipales. Les están reclamando una ayuda fundamental, una ayuda necesaria, pero a través de una reglamentación para que no sea solamente un convenio que puede, de alguna forma, eliminarse en cualquier momento. Que haya una reglamentación que regule, mediante la normativa que corresponda, estas ayudas a la federación. Lo están haciendo en un montón de comunidades autónomas. Fíjense el ejemplo del Gobierno valenciano. 13 millones de euros de ayuda a todas sus bandas de música a través de esta regularización de las escuelas de música de las asociaciones. Gracias. Contestará el consejero don Víctor Marín Navarro, de Educación y Formación Profesional. Tiene la palabra, señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Álvarez Castellanos, el Gobierno de la región de Murcia concede una enorme importancia a la música, en toda su extensión, en sus distintas manifestaciones, todas, con su rico patrimonio y, por supuesto, también en la educación musical en nuestra región. Con una ley de la música de la región de Murcia que nació en febrero de 2019 y que fue fruto del diálogo con todos sus actores y con una clara vocación de protección, impulso y puesta en valor de todo lo que conlleva esta manifestación artística en nuestra región. Ahora bien, cuando se piden explicaciones acerca del desarrollo normativo de las enseñanzas, tanto regladas como no regladas, me gustaría recordar cuál ha sido el contexto de trabajo tras la aprobación de la Ley de Música por parte de la Consejería que dirijo. Un contexto que ha estado marcado por la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Educación en 2020, que nos ha obligado a rehacer todo el marco normativo de las enseñanzas no universitarias y también con enormes exigencias de adaptación normativa en cuanto a los tiempos. Enseñanzas regladas que son la competencia fundamental de la Consejería de Educación y Formación Profesional. Una consejería que ha tenido que priorizar obligatoriamente
el calendario normativo derivado de la LOMLOE. Desde la entrada en vigor de esta ley orgánica, la Consejería de Educación ha tenido que desarrollar, aprobar, publicar y poner en marcha una enorme cantidad de normativa básica y de desarrollo para garantizar la seguridad jurídica de todo el sistema educativo regional. Son múltiples los ejemplos que le podría aportar, por citar solo algunos: decreto de admisión de alumnado, decretos de currículo de educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, decreto de ordenación del sistema de formación profesional, decreto que desarrolla la enseñanza bilingüe adaptándola a la nueva normativa estatal, decenas de órdenes que desarrollan todos estos decretos en sus distintos ámbitos o resoluciones que han permitido la implantación directa de la normativa básica en tanto que se realizaban los correspondientes desarrollos reglamentarios. Adecuación de la normativa, por ejemplo, en los procesos de selección de directores de centros educativos públicos. También convocatorias de oposiciones con múltiples formatos que han estado condicionadas por el desarrollo complejo de la Ley 20-2021 sobre la temporalidad del empleo público o, por ejemplo, la sincronización de la implantación de la Ley de gratuidad de libros de texto con el nuevo currículo de la LOMLOE. Pero este desarrollo normativo no ha sido ajeno a la singularidad de las enseñanzas artísticas, porque el Gobierno de la región de Murcia también ha tomado decisiones para reforzar la materia de la educación musical reglada. Algunas de ellas podría citarle, como la distribución de una hora semanal en todos los cursos de educación primaria, la creación de optativas propias en la región de Murcia, tanto en tercero de ESO con la materia Artes Escénicas y Danza, en cuarto de ESO con el proyecto de creación escénico-musicales o 6 materias optativas en bachillerato que se pueden cursar desde cualquier modalidad. Hemos tenido también que actualizar el régimen de convalidaciones de las materias de los alumnos que cursan simultáneamente enseñanzas artísticas con la ESO y el bachillerato. Y hemos tenido también que actualizar la estructura y la planificación del programa de horarios integrados. Esa ha sido la principal prioridad de nuestra gestión, una gestión educativa que ha estado centrada en la ordenación normativa de las enseñanzas regladas, de las enseñanzas formales. Y todo esto se ha hecho cumpliendo los plazos impuestos por el Estado, con el fin de garantizar estabilidad al sistema educativo y dando respuesta a miles de alumnos, docentes y sus familias. También quiero aclararle que trabajamos con las escuelas de música, escuelas en las que se llevan a cabo enseñanzas no regladas, escuelas de música que tienen una diferente naturaleza o titularidad. Es cierto que las agrupaciones musicales, como usted bien exponía, son una parte fundamental de la educación musical no reglada en la región de Murcia, pero no es la única. Las escuelas de música tienen diferentes titularidades, orígenes y funcionamientos en función de su creación. Son también centros privados los que imparten la enseñanza musical no reglada. Por tanto, todos estos centros han podido seguir manteniendo su actividad en estos años, incluso, como bien exponía hace unas semanas la consejera de Cultura, con el apoyo del Gobierno de la región de Murcia a través de diferentes iniciativas. Por tanto, más allá del currículum, la Consejería impulsa proyectos específicos también de gran valor educativo y cultural en nuestros centros educativos. Hablemos, por ejemplo, del programa Cantemus, implantado en 174 centros, o el proyecto LOBA, en el cual la región de Murcia fue pionera a nivel nacional. Y, señoría, ¿sabe usted, por ejemplo, cuántos conservatorios de música existen en la región de Murcia? ¿Sabe usted que esos conservatorios están distribuidos por toda la geografía regional para garantizar el acceso de la población a una enseñanza musical especializada, con más de 500 profesores y más de 3.500 alumnos? Por todo ello, señorías, señor Álvarez Castellanos, no tengan ninguna duda. Desde el Gobierno regional seguiremos impulsando la Ley de la Música desde cada área de este Gobierno en la que tengamos responsabilidad. En cualquier ámbito o extensión musical se trabajará para la defensa, la protección y el apoyo de la música en la región de Murcia en todas sus realidades, con responsabilidad y rigor, con una visión que alcance a todas las manifestaciones musicales que, por suerte,
Contamos en toda la región de Murcia, también en lo concerniente al sistema educativo y a la educación musical, tanto reglada como no reglada. Y lo haremos bajo el marco de nuestra Ley de la Música de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, consejero. Turno de réplica para el señor Álvarez Castellanos. O sea, la conclusión que saco de su respuesta es que no han tenido tiempo. Han tenido que hacer tantas cosas por la aprobación de la LOE, o de la LOE, que no han tenido tiempo de ocuparse de esto. Miren, si es por ajuste de tiempo, le digo, la LOE se aprueba en diciembre del 20. En febrero del 19 se aprueba la Ley de Música, que le daba un año. Pasó año y medio o más de año y medio, casi año y 9 meses, y ustedes no cumplieron con su obligación. Yo, como diputado, me paso un segundo aquí en un plazo que tenga y no me admiten una iniciativa. Ustedes viven, no solamente eso, es que además cuando incluso tenemos que hacerles preguntas por escrito sobre esta información, se toman el tiempo que les da la gana para contestar. Entonces, ¿para qué se ponen plazos en una ley? Para incumplirlo. Año y 9 meses. Tampoco tuvieron tiempo, estarían ocupados con otras cosas. ¿Quién me garantiza a mí que no van a seguir eternamente ocupados con otras cosas, menos con la reglamentación de las escuelas de música? Mire, me habla de 200 profesores, 3.500 alumnos en los 7, sí sé los que hay, 7 conservatorios en la región de Murcia. Pero yo le hablo de 5.000 músicos federados en las bandas titulares, le hablo de 8.000 alumnos matriculados en las escuelas de música, le hablo de 320 profesores en las escuelas de música que imparten 125 horas de clases semanales. Le hablo de 14.000 personas asociadas a estas asociaciones que sostienen las escuelas de música, más de 1.500 actos musicales al año. De todo eso le hablo. ¿Para eso no tiene tiempo la consejería? ¿Para todo esto no tiene tiempo su consejería, señor Marín? ¿No puede usted sacar un momentito, un ratito entre tanto funcionario de la consejería que se ocupe especialmente para desarrollar una ley que tiene 10 páginas? Y me imagino que el desarrollo reglamentario no llegará a tener 100 ni 100 y pico. Que tiene modelos en los que fijarse, como el valenciano que lo tiene aquí cerca, aquí al lado, por si tiene dudas para poder preguntar, no ya por teléfono, sino incluso visitar y aclarar las cosas. No me diga que no tiene tiempo, por favor. Búsquese excusas mejores para estas cosas porque, mire, de verdad, no por mí, pero la gente que nos esté oyendo, estas 30.000 personas que están pendientes del debate de hoy, les debe estar dando vergüenza, absolutamente vergüenza, oír su explicación. Lo siento decírselo de esta manera, señor Marín. Por ahí hay que estar, yo, mire, creo que, en fin, dígalo claramente. No nos vamos a ocupar de las escuelas de música. De vez en cuando, para cuando protesten mucho y se quejen mucho, subiremos un poco las subvenciones de mantenimiento, ahora es para adquisición de unos 2.800 euros salen aproximadamente por banda de música para adquisición de instrumentos musicales. Les subiremos un poquito que están pidiendo para el mantenimiento y nos piden 40.000, pues se los daremos para que se callen. Pero grábese esto bien, lo que le están pidiendo fundamentalmente es ayuda, porque no pueden soportarlo, salvo que eleven las cuotas que ya están en 200 y pico euros mensuales, o más, para poder, y no pueden subir más las cuotas porque si no las familias no pueden soportarlo tampoco. Les están pidiendo ayuda para hacer frente a los gastos de los costes sociales de los 320 profesores. Para eso tampoco van a tener un rato para poder poner una partida presupuestaria que al menos, ya que no reglamentan, al menos tengan que hacer frente o ayudar a hacer frente a ese gasto. Pues consejero, señor Marín Navarro, tiene la palabra para dúplica. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Álvarez Castellanos, no es falta de tiempo. Lo que he intentado hacer en mi exposición es dejar claro cuáles han sido las prioridades que han ocupado el desarrollo reglamentario y normativo de la Consejería de Educación tras la aprobación, nada menos que de una Ley Orgánica de Educación que ha exigido cambiar toda la normativa de unas enseñanzas que son la principal competencia de la Consejería de Educación, que son las enseñanzas regladas. Por tanto,
No le estoy diciendo que se haya hecho por falta de tiempo, le estoy diciendo lo que hemos tenido que priorizar nuestro trabajo en años. Usted decía el año 19, que se daba un plazo de un año para elaborar un reglamento, un año 19 en el que debe usted recordar que hubo elecciones, por ejemplo, autonómicas, en un año 20 en el que tuvimos una pandemia, es decir, no fueron las circunstancias más sencillas para arrancar este desarrollo reglamentario con una ley orgánica de educación que también regulaba aspectos sobre las enseñanzas musicales. Le vuelvo a insistir, usted da datos cuando habla de las escuelas de música que se refieren a las agrupaciones musicales, una realidad que conozco muy bien, tanto desde el punto de vista profesional como personal, le podría decir. Pero no olvide que este sector, el sector de las escuelas de música que imparten enseñanzas no formales, es más amplio. Es un sector en el que hay más agentes implicados con proyectos educativos plurales. Por tanto, como le he dicho en mi primera intervención, vamos a seguir trabajando para seguir potenciando la enseñanza musical, tanto en sus contextos reglados como no reglados, y lo seguiremos haciendo desde las diferentes áreas que el Gobierno de la región de Murcia tienen competencias en el desarrollo de la Ley de Música. Y permítame que sea claro, el Gobierno se ocupa de la promoción, de la difusión y de la ayuda a las enseñanzas musicales que constituyen un rico patrimonio en la región de Murcia. Muchas gracias.